un arrancamiento de la víscera en el lugar donde hay una afirmación, un lugar fijo. ¿Y dónde está el lugar fijo? En el Jesús. Esta desaceleración no solamente van a producirse en víscera hueca, pueden producirse en víscera maciza. También hemos dicho de que las vísceras viajan a la misma velocidad que viaja la movilidad y cuando impacta directamente sobre un objeto fijo, se produce el viaje de las vísceras y producen el arrancamiento famoso, asa de balde. En cambio, los accidentes en movilidad tienen menos riesgo. Si bien son bruscas, son violentas, son graves, pero hay menos riesgo de arrancamiento. La presencia, por eso que el examen, hemos dicho que cuando hablamos de trauma abdominal, dos cosas sirven para hacer un buen diagnóstico: el interrogatorio y el examen físico. Entonces, al paciente, al vestirlo, al examinarlo, tenemos que ver esas marcas que puede dejar el cinturón de seguridad. Y eso nos va a permitir pensar de que realmente fue un trauma severo. Las lesiones comprobadas radiológicamente de fracturas de la columna también nos hacen sospechar de que tenga ese paciente una lesión de víscera hueca. La minuciosidad que ustedes tengan al hacer el examen físico del paciente son clave para hacer un diagnóstico preciso en el paciente con tal. Lesiones de víscera hueca, entonces, generalmente por la aceleración, las lesiones, para poderlas encontrar, dice que hay que sospechar en ella, y si vemos marcas, ahí viene otra vez el recuerdo de la cirugía 1, diagnóstico topográfico, anatómico y citomático. Quiero que así manejen toda su vida profesional con esas tres cosas. Va a ser muy fácil hacer diagnóstico de cualquier patología con esas tres cosas. Vería que no es tan malo el libro, de bueno. Cuando vean estos cuadritos que dice peligro latente, significa que es importante tener en cuenta, como he dicho también, que los primeros exámenes no son para dar un diagnóstico exacto, sino que nos van a servir de parámetro para los exámenes siguientes. Siempre yo recuerdo que la profesora de fisiopatología decía: todos tenemos un fenómeno de adaptación, unos más que otros, y lo soportamos la enfermedad, soportamos el trauma. En principio ese es el fenómeno, es el famoso fenómeno de adaptación de Hans Selye. En fisiopatología ha visto eso. Entonces, ninguno de los exámenes nos dan un diagnóstico preciso en principio. Las lesiones por órganos sólidos, lesiones de vísceras macizas o sólidas, son las que mayor shock van a producir. Y todo paciente con antecedentes de trauma abdominal, sobre todo, que esté en shock, es un paciente quirúrgico. Significa que hay algo que está provocando, está ocasionando ese hipovolemia, ese shock.
Ahora, si existen pacientes con traumas abdominales con lesiones o con signos leves o con sospecha de una lesión de víscera maciza, ese paciente se tiene que quedar en observación y estar reevaluado permanentemente, y debería seguirlo en el mismo médico que lo recibió, que va a saber en qué condiciones. Siempre a los dolores le ponemos un número, del 1 al 10, ¿cuánto le duele? Entonces esa misma escala tenemos que seguir, y tiene que ser seguido también por un cirujano ante la sospecha de algún cambio en cualquier momento que el paciente. Nosotros decimos un paciente hemodinámicamente estable, o podemos decir un paciente hemodinámicamente compensado. Pero puede haber casos que hablemos de un paciente hemodinámicamente normal. Significa que no tiene ninguna otra patología asociada. Ninguna. Entonces no es lo mismo decir hemodinámicamente estable que hemodinámicamente normal. En traumas abdominales, la anatomía que uno haga, puede encontrarse lesiones diversas dependiendo del agente causante. Hemos dicho que las traumas abdominales por proyectil de arma de fuego de alta velocidad, el órgano más lesionado es el intestino delgado. Por eso que en la paratomía que se hace, el término de semiología del abdomen abierto hay que cumplirlo. Hay que ver, examinar el intestino centímetro a centímetro, tanto la cara mesentérica como la cara antimesentérica, porque los proyectiles producen transficción. Si hay una lesión en la cara mesentérica, seguro que va a haber en la cara antimesentérica, porque ha transficiado, ha traspasado el proyectil. Aunque algunos pacientes presentan dolor abdominal temprano, en otros el diagnóstico puede ser fácil o puede ser difícil. Por eso que la observación tiene que ser obligatoria. Si el paciente no quiere internarse para observarse, se quiere ir porque no tiene síntomas importantes, ese paciente tiene que firmar una alta solicitada. Porque puede ser tan pequeña la perforación que la fuga del contenido intestinal o gástrico es poco, pero a medida que pasa el tiempo, esa irritación se hace evidente y va a aparecer el famoso signo de Guénon de Lucie, los signos de irritación peritoneal, o el signo de rebote generalizado, como quieran llamarlo. Esos pacientes se quedan en observación porque también pueden presentar un trauma de víscera maciza y hacer lo que hemos dicho, la famosa hemorragia de dos tiempos. Estable al comienzo, se rompe la cápsula de Gleason y el paciente es un paciente inestable. Fractura de Pedro. Entonces los pacientes con hipovolemia, pacientes hipotensos y con fractura de Pedro tienen una mortalidad demasiado alta. No solamente porque el hueso pierde, sino porque existen vasos en esa zona que pueden ser lesionados por un sangrado.
el plexo venoso pélvico, y dice que puede lesionarse hasta la ilíaca interna, porque hay un aplastamiento, deslizamiento, un cizallamiento de la pelvis. Nosotros tenemos mucho cuidado en el manejo del trauma pélvico. Las articulaciones, por ejemplo, así dice, uy, no tiene que pasar de 3 milímetros. Cuando pasa de eso hablamos de una diástasis. Y un paciente con diástasis, ¿cuál es el mayor riesgo? Las lesiones de uretra. La articulación sacroiliaca no tiene que pasar de 1 milímetro. Y a veces uno lo confunde esa articulación normal con una fractura. Entonces, estas diástasis que se presentan van a producir sangrado. Tal vez sea el único lugar donde perdió sangre y que es la causa del shock. No se olviden de la diapositiva. Sangre en el suelo, muerto más. Entonces ustedes ven que el paciente está manchado con sangre, no necesariamente que tenga el suelo, sino su ropa. ¿Dónde más puede haber sangre? Tórax, abdomen, pelvis y retroperitoneo y hueso largo. Esas son las 4 más. Es importante que nosotros veamos marcas, equimos, hematomas, descoriación. Las lesiones vasculares son lesiones ocultas en el anillo pélvico. Es difícil poder decir qué pasó, pero sí saber que hay una lesión, una fractura de pelvis. Vamos a ver las categorías donde yo ver el año pasado en traumatología, ustedes, cómo se clasifican las fracturas de pelvis. Entonces las lesiones pélvicas son mortales, no solamente se puede sangrar, hay un riesgo grandísimo de las trombosis o tromboembolismo. No solamente por sangre, sino tromboembolismo graso por la fractura de pelvis. Entonces, hagamos un buen examen. ¿Cuáles son las causas de esta ruptura de anillo pélvico? ¿Se siente motorcismo? El manubrio de las motos. No solamente lesiones pélvicas, sino también lesiones abdominales, y la víscera que más se lesiona en este tipo de accidente es la vejiga. Pero si tenemos una fractura de pelvis, no debemos poner sonda hasta que no descartemos que tenga una lesión de uretra. Y recuerden cuáles son las contraindicaciones: sangre en el meato, hematoma peritoneal y ataque renal en la próstata, alta próstata contraindicada. Pero nos basamos en sospecha y lo confirmamos haciendo una electrocitografía. Para ver si ponemos sonda o hacemos una citografía vagal. La fractura por aplastamiento directo es otra causa de la lesión de la anillo pélvico, o las caídas de más de 4 metros de altura. Porque al caer de espalda, la pelvis se va arriba y quedan las fracturas en libro abierto, que se llama, ¿verdad? Fíjense ustedes, 1 de cada 6 pacientes que tengan fractura de pelvis muere. Y si el compromiso vascular da esa mortalidad, y si es una fractura pelvis vascular, esa mortalidad puede llegar hasta 30-50%. Entonces, chicos, una fractura de pelvis, no porque sea de hueso, no va a producir la muerte del paciente. Todo paciente que ustedes no encuentren donde habitualmente se almacena sangre, que es tórax, que es hemotórax masivo, o el hemoperitoneo,
El retroperitoneo es muy difícil de diagnosticarlo sino con tomografía. Entonces busquemos la fractura. Una costilla fracturada requiere entre 80 y 100 ml de sangre. Una fracturita de costilla. Imagínense que ese paciente tenga un corazón polar, todo más costilla de 12 en él. Entonces el paciente también quiere sangre por eso. Y ese paciente va a ser un hemocor. ¿Cuáles son las lesiones más frecuentes? Primero, la compresión anteroposterior, las compresiones laterales, cizallamiento y complejo combinado. Una lesión por compresión anteroposterior, generalmente causada por atropellamiento cuando la llanta le pasa por encima. Y la gente le gusta, pisó él. Y el chofer cree que realmente está debajo, vuelve y lo vuelve a pisar. Entonces la fractura por compresión anteroposterior puede producir mortalidad elevada. Las lesiones por compresión lateral generalmente en accidentes de tránsito, cuando la movilidad choca del lado del conductor o del lado del pasajero, si el pasajero es el lado. La compresión es directa sobre la parte lateral de la pelvis. Produce una rotación del lado de la pelvis que ha sido afectada. Los famosos cizallamientos son lesiones demasiado raras, generalmente por caída de altura o por atropellamiento directo. ¿Cuál es el tratamiento? Si el paciente está en shock, reponer la violencia. Pero para eso tenemos que reconocer que ese paciente está en shock. Y la otra es hacer el tratamiento de la causa del shock. Pueden ver de que las fracturas de pelvis, si son huesos esponjosos, sangran. Pero si la fractura es desplazada, mayor riesgo aún. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Poner vía periférica, reponer la volemia y estabilizar esa fractura. Y no se la tiene que estabilizar directamente con una cirugía, sino con medios de fijación externa. Una tracción, por ejemplo, ustedes han visto en traumatología, hay dos tipos de tracción. ¿Cuáles son? La tracción cutánea y la tracción esquelética. La tracción cutánea es fijada sobre la piel y la tracción esquelética a través de un clavo, un estribo que se coloca a través de la tuberosidad de la tibia y le coloca un peso para reducir esa fractura, esa luxación o ese desplazamiento que tiene la pelvis. Ahora, dependiendo qué tipo de tracción le haga, el porcentaje de peso que requiere. El porcentaje de peso es mayor si la tracción es esquelética, porque está fijo. Si es cutánea, el riesgo de ponerle mucho peso es que esa tracción, el vendaje que le hacen, empiece a rodarse y no surta el efecto que nosotros queremos. Por eso se dice que la tracción esquelética soporta hasta el 10% del peso del paciente. Y la tracción cutánea entre el 5 y el 7%. Pero sirve. Pero no sirve para transporte. La tracción cutánea esquelética no sirve para transporte. Porque el paciente viene en una ambulancia y la altura de la ambulancia es chiquita, entonces no va a traccionar. Y en ese caso, ¿qué hacemos? Compresiones externas, una sábana, una toalla, que le coloque a nivel que llegue
a nivel de los trocánteres, es una buena aplicación. Incluso algunos hacen esparadrapo. ¿Cuál es el riesgo de esparadrapo? Porque después al desprenderlo produce una lesión demasiado importante en la piel. Es una lesión demasiado delicada, se le cae la toda la piel. Entonces una sábana bien comprimida sirve para hacer una buena compresión externa y disminuir el sangrado. Si ustedes lo derivan así, el paciente va a llegar bien, pero vía periférica del resultado. Dependiendo del grado de shock, de la cantidad de volumen, no nos olvidemos, chicos, que el paciente politraumatizado que tenga un trauma de pelvis o que tenga un tórax volante, no debemos pasarle mucho tiempo, porque lo vamos a encharcar y el paciente se muere por un edema agudo pulmonar. Tratemos de mantener una presión arterial que vaya a permitir una buena perfusión cerebral de suficiente. ¿Cuántos? Según el ATLS dice que con 80, 60, 80, 50 podemos mantener una buena perfusión renal y una buena perfusión cerebral. Eso le decía de que depende del grado de shock que el paciente tiene. Si el paciente tiene un shock hipovolémico grado 3, ¿cuánto de sangre perdió? Más de 1500. Entonces es un sangrado importante. Paciente con grado 4 de shock premortem, ¿qué va a tener? Hipotensión, taquicardia, anuria. ¿Y cuál es la forma de saber que hemos hecho un buen tratamiento? Revertir con lo que el paciente le dio. No hay examen, eso lo vamos a repetir siempre. No hay un examen de laboratorio o imagen que nos permita decir que estamos haciendo bien, sino es mejorar los signos y síntomas. A eso tenemos que buscar. En la ciudad podemos tener estudios, pero en el campo no tenemos. Entonces veamos la clínica. La clínica es soberana en cualquier parte del mundo. Este manejo del paciente con trauma pélvico es multidisciplinario. Está el cirujano del trauma, está el traumatólogo ortopedista, está el radiólogo invasivo, que es el que hace las angioplastías o la embolización. Entonces, vamos a tener que tener mucho cuidado en el estado general del paciente. No busquemos sacarle una radiografía de pelvis, estamos viendo que hay una equinosis de fosidad, el famoso signo de ala de mariposa, que se dice, los hematomas que el paciente presenta, es un signo característico del trauma pélvico. Y si ese paciente está con una hipovolemia, está con un shock hipovolémico, entonces significa que es un paciente grave. Pongámosle el vía, estabilicémoslo y lo derivamos. Las 3 E del manejo inicial: etiquetar, estabilizar y evaluar. ¿Vale? Entonces es importante separar las categorías de las traumas pélvicas. Compresión lateral no es una fractura cerrada que en frecuencia representa hasta el 70%. El famoso trauma del libro abierto. Si vos te caes de espalda, el libro te va a abrir. Si te pasan por encima, te va a abrir, la película va a quedar. Por suerte que solamente esos pacientes representan el 20%. Y tiene cizañamiento que puede producir lesiones vasculares importantes. Fíjense la parte de arriba, la figura C. Hay unas piezas incompletas, una separación de la articulación sacroiliaca. Entonces produce lesiones severas, pero
solamente es el 15% de pacientes presenta eso. Tenemos que tener mucho cuidado cuando hagamos la valoración imagenológica de un paciente con trauma pélvico y peor aún si es una paciente embarazada. El embarazo produce cambios anatómicos y fisiológicos. Y dentro de los cambios anatómicos es la diástasis fisiológica de la síntesis del músculo. La diástasis fisiológica de la articulación sacroiliaca. ¿Por qué? Porque el trabajo con el embarazo, para que la pelvis del ensanche pueda albergar al bebé en el momento del parto, tiene que abrirse esa pelvis. Pero eso es fisiológico. Por eso que el examen físico, el interrogatorio, para que nosotros hagamos el diagnóstico, preguntar al paciente qué le pasa. Dice, claro, no está embarazada. Ahora, si los dos bien grandes y globosos, pues ya no hay para qué preguntar si está embarazada. Aquí no hay medio preñada, ¿no está o no está? Entonces, y dependiendo del tipo de evolución del embarazo, para que lo podamos manejar el abdomen. No podemos trasladar del Montero hasta aquí una paciente embarazada de espalda. ¿Por qué? Porque se va a morir. Y se va a morir el bebé también. Porque va a haber compresión de la vena cava inferior. Entonces la paciente, ¿por dónde viene la cava inferior? ¿Del lado derecho o del izquierdo? Entonces al paciente hay que poner un fluido lateral izquierdo. Pero si es un paciente traumatizado, no podemos saber si tiene o no una lesión de columna. Entonces no tenemos que ponerle el fluido lateral, pero pongámosle algo debajo de la tabla espinal, porque lo traigamos para que pase la paciente. Como dijo Valleranino, inclinada. O si no, ustedes le van a hacer lo que van a transportar, desplacen ese útero grávido hacia el lado contrario para evitar la compresión de la vena. Si alguna vez han entrado, yo soy seguro que van a entrar, me imagino, en neumología, obstetricia, a ver una cesárea. El anestesiólogo no debe empezar la anestesia si el cirujano o el ginecólogo no está presente. Porque si le hacen la anestesia, ¿cómo va a estar la paciente? ¿Y cuánto demorará el ginecólogo en llegar? No sabemos. Se existe la ley. Entonces, en ese caso, el residente o la enfermera está desplazando el útero grávido hacia el lado contrario. Tenemos que tener mucho cuidado en el manejo. Los pacientes, por ejemplo, la paciente embarazada, por ejemplo, tiene una hipertrofia agarrando la tiroides, eso es normal. Y podemos sospechar que esa hipertrofia sea un hematoma de cuello. Por eso que tenemos que ver en los ancianos y en la paciente embarazada existen cambios anatómicos y cambios fisiológicos que son importantes para la evaluación del trabajo. En los ancianos, la rigidez que tiene el cuello ya no es un cuello flexible como cualquiera de sus cuellos. A medida que pasan los años, hay la anquilosis. Entonces, hasta para intubar es dificultoso. Entonces, esos cambios tenemos que tener mucho cuidado cuando hagamos los exámenes o el examen clínico semiológico del paciente traumatizado. Aquí hay un pequeño algoritmo para el manejo del paciente con trauma pélvico. El paciente llega a la consulta y ahora va a pensar, ¿es quirúrgica esa fractura o no es quirúrgica? ¿Qué hacemos? ¿Lo operamos o lo inmovilizamos? Y ahí viene nuestro examen clínico semiológico. Si el paciente tiene sangrado intraperitoneal, no tenemos que observarlo, tenemos que operar.
Porque ese paciente va a tener todos los signos clínicos de una peritonitis. Y la sangre es irritante del peritoneo. ¿Qué más va a tener? Distensión abdominal. No se olviden la ley, la famosa ley de Stock. Toda serosa inflamada paraliza el músculo vecino. ¿Cuál es la serosa en la cavidad abdominal del peritoneo? El meso. Y si eso se inflama, el paciente no va a tener peritonitis. O está abolido o está incoartado. ¿Y qué produce eso? Distensión. Paraliza el músculo vecino. ¿Cuál es el músculo vecino? El músculo del intestino. Entonces, por eso es que es fácil hacer diagnóstico de pacientes con trauma abdominal. Dolor, contractura de hiperestesia. Ya está. Un diagnóstico de un abdomen agudo. La medicina no es difícil, chicos, no es difícil. Todo lo que hemos aprendido tenemos que aplicar. Nada más. Entonces va a la laparoscopía o va a una angiografía para confirmar la lesión del vaso que tenga. Laparoscopía, ligadura del vaso si es importante hacer una trajía o una embolización. Ese es el esquema de manejo del paciente con trauma. Ahora vamos al último de los faraones. Vamos a hablar de. Y aquí vamos a ver también lo que ya dice en traumatología. Entonces va a ser un recuerdo nada más.